Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Cuando me dijeron que había una casa abandonada en los límites del pueblo, pensé que sería una simple curiosidad local. La gente del lugar solía hablar de ella como si fuera un mito, como si su sola existencia fuera una advertencia. Nadie se atrevía a acercarse, pero por alguna razón, yo no podía dejar de pensar en ella. Tal vez era la oscuridad que siempre rodeaba aquellos lugares, o la historia que contaban, sobre los que se atrevieron a entrar y nunca volvieron. O tal vez, solo era la necesidad de saber si la casa estaba tan vacía como decían. Era un día nublado cuando decidí ir. La brisa fría de la mañana era cortante, y aunque había gente en las calles, la mayoría evitaba hablar de aquel lugar. Nadie te decía no vayas, pero la incomodidad era palpable. Cuando llegué al final del pueblo, un sendero polvoriento me llevó por un campo abierto, cubierto por una niebla espesa que parecía estar atrapada entre los árboles. Y entonces, en la distancia, la vi. Era una casa grande, de 2 plantas, completamente desmoronada. El techo estaba parcialmente hundido, y las ventanas rotas dejaban entrever los oscuros pasillos internos. El color de las paredes era indefinido, tal vez alguna vez fue blanco, pero ahora era un gris sucio, cubierto por el moho y el paso del tiempo. Lo más extraño de todo era la puerta principal. Aunque todo en la casa parecía desmoronarse, la puerta aún se mantenía de pie, como si alguien la hubiera cerrado para proteger lo que estaba dentro. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por una sensación de curiosidad que me empujaba a entrar. No sé qué esperaba encontrar allí, pero algo dentro de mí me decía que debía ir. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el silencio absoluto que rodeaba la casa. El viento ya no soplaba, y la niebla, que antes se había movido con soltura, ahora se encontraba estática, como si el mundo entero hubiera decidido detenerse solo por un momento. Abrí la puerta con cuidado. El crujido de la madera resonó, más fuerte de lo que había imaginado. No había luces, solo la luz grisácea que entraba por las ventanas rotas. Cada rincón de la casa parecía estar esperando algo. O alguien. Entré en el vestíbulo. Era grande, mucho más de lo que había imaginado. Las paredes estaban decoradas con papeles pintados descoloridos que se caían a trozos. Algunos muebles, ya desmoronados por el paso de los años, estaban diseminados por el suelo. Parecía que alguien había intentado abandonarlo de manera ordenada, pero con el tiempo, todo se había dejado ir. El aire era espeso, cargado de polvo y humedad. Caminé más adentro, buscando alguna señal de vida, algún indicio de que la casa había sido habitada recientemente. Pero todo estaba vacío. Nada más que el silencio. Me dirigí hacia las escaleras, que se alzaban en el centro de la casa. Los peldaños crujían bajo mis pies, como si la casa misma estuviera temblando ante mi presencia. En el primer piso, el ambiente se volvía más opresivo. El pasillo era largo, estrecho, y las puertas cerradas que se alineaban a cada lado parecían ocultar secretos. Abrí una de ellas. El interior estaba tan oscuro que casi no pude ver nada al principio, pero cuando mis ojos se acostumbraron, vi lo que parecía un salón olvidado por el tiempo. Las sillas estaban cubiertas por sábanas blancas, pero lo que más llamó mi atención fue un objeto en el centro de la habitación, un espejo grande, de marco dorado, su superficie completamente oscura, como si reflejara algo que no estaba allí. Me acerqué al espejo, incapaz de resistir la curiosidad. Pero cuando mis ojos se encontraron con el reflejo, algo cambió. No era mi propio rostro lo que veía. En lugar de eso, había sombras que se movían lentamente, casi imperceptibles, como si alguien estuviera observando desde el otro lado. El corazón me dio un salto. Di un paso atrás, y el reflejo desapareció al instante. No podía creer lo que había visto. ¿Había sido mi imaginación? ¿O había algo en esa casa que no podía comprender? Cerré la puerta con firmeza y salí del salón. La atmósfera parecía haberse vuelto aún más densa. Un extraño frío me envolvía. Me sentí observada, como si cada rincón de la casa estuviera lleno de ojos invisibles. Mi respiración se volvió más pesada. No quería estar allí, pero algo me mantenía en pie, algo más fuerte que el miedo. Paseé por el resto del piso, abriendo puertas que conducían a habitaciones vacías,
algunas con muebles rotos, otras con paredes cubiertas de manchas negras. Pero en cada paso, sentía que algo no estaba bien. Como si la casa estuviera viva, respirando junto a mí. De repente, un ruido. Un susurro. No venía de ninguna parte en particular, pero estaba allí, envolviéndome. Miré a mi alrededor, tratando de identificar su origen. No había nadie, pero el susurro persistió, más cerca ahora. Se sentía como si me llamara. Decidí bajar, pero algo me detuvo en el último peldaño de la escalera. Una sombra se deslizaba por el pasillo, una figura que no podía ser mía ni de nadie más. De repente, el aire se volvió pesado, y supe que no estaba sola. Alguien o algo estaba en esa casa conmigo. El susurro se hizo más fuerte. No podía discernir lo que decía, pero era como si las palabras flotaran en el aire, apoderándose de mis pensamientos, llevándome a un lugar donde la lógica se desvanecía. Di un paso atrás, mis manos temblorosas buscando apoyo en la barandilla de la escalera. Sin embargo, la figura, o lo que sea que estuviera allí, ya no se movía. La casa parecía haberse calmado, como si todo hubiera vuelto a su estado original de quietud. Mi mente me decía que debía irme, que todo eso era solo una mala idea. Pero mis pies no respondían. Avancé, titubeando, hacia el pasillo del segundo piso, donde la sombra parecía haberse desvanecido. Cada uno de mis pasos resonaba con un eco sordo, un recordatorio de que estaba completamente sola en ese lugar. El aire, ahora, se sentía aún más denso. Como si fuera más difícil respirar. Como si cada rincón estuviera absorbiendo mi energía, mi voluntad. Las puertas cerradas a ambos lados del pasillo parecían más inquietantes que nunca. No sabía si debía abrir alguna o continuar. Decidí abrir la siguiente puerta. La habitación estaba a oscuras, pero había algo extraño en ella. Las paredes, de color marrón envejecido, estaban cubiertas de manchas oscuras, y en el centro de la habitación había una silla, solitaria, de madera oscura. Al principio, pensé que era solo una silla vieja, pero algo en ella me hizo detenerme. La forma en la que estaba colocada. El hecho de que no había polvo sobre ella, cuando el resto de la habitación parecía haber estado deshabitada durante décadas. Me acerqué lentamente, incapaz de apartar la mirada. La silla estaba casi en el centro de la habitación, como si alguien hubiera estado esperando en ella. Pero no había nadie. No había nadie. Mi corazón latió más rápido, un repentino nudo en mi garganta que me hacía difícil tragar. El aire se sentía cada vez más pesado, y no podía dejar de pensar en las historias que había escuchado sobre esa casa. Había algo en su estructura. Algo que parecía vivir, observar, devorar todo lo que se acercaba. No era solo la descomposición de las paredes o el paso del tiempo lo que la hacía aterradora. Había algo detrás de todo eso, una energía, un mal que se había filtrado en cada rincón. De repente, un sonido. El crujir de la madera. La silla, frente a mis ojos, comenzó a moverse. Lenta, casi imperceptible, pero se movía. No sabía si lo estaba imaginando, si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero lo vi claramente. La silla se balanceó una vez, dos, hasta que se detuvo en una posición extraña, como si alguien la hubiera ocupado. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal. Me di vuelta rápidamente, con la esperanza de que al mirar hacia otro lado, todo desaparecería. Pero no fue así. El pasillo estaba aún más oscuro ahora. La luz de la tarde había desaparecido por completo, y todo lo que quedaba era una oscuridad profunda que parecía tragarse cualquier indicio de claridad. No quería mirar atrás, pero la curiosidad me superó. Con cada paso, sentía una presión creciente sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera persiguiéndome. Miré una vez más hacia la habitación, donde la silla se había quedado quieta. Pero algo había cambiado. Una figura se perfilaba en la penumbra, apenas visible, como una sombra. Era imposible definirla completamente, pero la sensación de que alguien estaba allí, observándome, era innegable. Mi respiración se aceleró, y aunque no podía ver la cara de esa figura, sentí una ira y un dolor tan intensos emanando de ella que me hizo tambalear. Era como si toda la casa estuviera cargada con una energía oscura que me envolvía. No quería quedarme ni un minuto más. Giré en dirección a la escalera, pero algo me detuvo de nuevo. El susurro, aquel sonido que había empezado como algo distante, ahora parecía estar directamente a mis espaldas, junto a mi oído, susurrando cosas incomprensibles, llenas de rabia. Vete, decía. Vete. Pero no podía moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo.
Mis ojos no dejaban de observar la sombra, que ahora se había acercado un paso. No estaba preparada para enfrentarla, y no sabía qué quería de mí, pero una cosa era clara, no me dejaría ir tan fácilmente. Finalmente, las fuerzas volvieron a mis piernas. Corrí hacia la escalera, bajando los peldaños con una velocidad frenética, casi tropezando. La casa, la misma casa que había visto como un simple destino de curiosidad, se convertía en una trampa, como si sus muros se cerraran sobre mí. Estaba atrapada. Llegué a la planta baja. El vestíbulo ya no parecía familiar. Las sombras se habían alargado de una manera antinatural. Y la puerta, la misma puerta por la que había entrado, ahora parecía más pequeña. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo había cambiado todo? Corrí hacia ella, pero no importaba lo que hiciera. La puerta no se movía. Estaba cerrada. Era como si la casa se hubiera alimentado de mi miedo, se hubiera transformado en un ser vivo, decidido a mantenerme dentro de sus entrañas. Mientras trataba de abrir la puerta, algo en mi interior me decía que ya no podía confiar en lo que veía. Lo que estaba ante mis ojos ya no era la realidad. De repente, un sonido fuerte. Algo chocó contra la puerta detrás de mí, lo que me hizo girar. Y entonces, lo vi. La figura de la sombra que me había estado persiguiendo había dejado de ser invisible. Estaba de pie, frente a mí, completamente tangible. Su rostro, oscuro y distorsionado, me miraba fijamente. No hablaba, pero la sensación de estar siendo observada era aterradora. Sin saber cómo, logré abrir la puerta. Corrí fuera de la casa, tan rápido como pude. Cuando el aire fresco de la noche me golpeó, sentí que respiraba de nuevo. La casa quedó atrás, oscura y silenciosa, como si nada hubiera pasado. Pero no podía sacarme la sensación de que la casa seguía allí, observándome. Esperando. No la había dejado atrás por completo. Estaba en mí. En el futuro, nunca volví a acercarme a esa casa. La gente del pueblo nunca supo lo que realmente sucedió esa tarde. Ni siquiera sé si todo lo que vi fue real. Pero cada vez que paso cerca de ese lugar, siento una presencia que me observa. Y sé que la casa nunca me ha dejado ir. Hace unos meses, un amigo me mencionó la existencia de una casa abandonada a las afueras de la ciudad. No era una historia nueva, pero algo en la manera en que me lo dijo me intrigó. A veces, las leyendas que escuchamos sobre lugares olvidados se vuelven más convincentes cuando no hay nadie dispuesto a comprobarlas. Cuando mencionó la casa, no era una advertencia. Era más bien una especie de desafío. Algo en su tono me hizo decidir que debía ir, aunque no tenía claro qué esperaba encontrar allí. La casa no era como las otras ruinas de las que hablaba la gente. No estaba en el medio del campo, donde la vegetación la había reclamado por completo. No. Estaba oculta, bien escondida, cerca de un barrio residencial, en una calle que apenas utilizaban los transeúntes. Podía haber sido un edificio ordinario, una casa grande y elegante, pero el paso del tiempo y la indiferencia la habían transformado en algo totalmente diferente. Me tomé un fin de semana para ir a verla. El día elegido era gris y frío, lo que le daba al ambiente un aire lúgubre, perfecto para una aventura como la que había planeado. La dirección era vaga, solo una calle que se cruzaba con un pequeño parque y una casa solitaria en su esquina. A medida que me acercaba, el aire parecía volverse más pesado, más denso, como si algo estuviera absorbiendo toda la luz y el calor de la ciudad. La casa apareció de repente, tras un giro inesperado en la calle. Estaba allí, imponente, pero al mismo tiempo opaca, como si se camuflara entre el paisaje. Era enorme, más grande de lo que había imaginado, y aunque no estaba completamente destruida, su estructura era un reflejo de abandono. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, las ventanas rotas parecían mirarme desde su vacío, y el tejado, hundido en algunos puntos, dejaba pasar la luz de manera irregular. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la puerta. A pesar de todo lo que la rodeaba, esa puerta seguía allí, intacta, como un umbral hacia lo desconocido. No estaba completamente seguro de lo que iba a encontrar. La idea de que había estado vacía tanto tiempo me hacía pensar en cómo las casas pueden absorber historias, convirtiéndose en algo más que simples construcciones. Pero la curiosidad, esa fuerza inexplicable que nos mueve, me impulsó a acercarme. No sabía por qué, pero sentí que algo me llamaba. La puerta crujió al abrirla. El sonido de la madera resonó en el interior de la casa, como si respondiera a mi presencia.
Era un sonido familiar, uno que todos conocemos, pero que siempre parece diferente cuando se trata de lugares abandonados. El aire estaba frío, casi helado, y a medida que avanzaba, la luz del día se desvanecía rápidamente. La casa parecía estar hecha de sombras. Caminé por un pasillo largo, donde el polvo cubría el suelo. Los muebles estaban desordenados, pero aún se podían distinguir las formas: sillas rotas, mesas inclinadas, un espejo cuyas manchas reflejaban apenas lo que había a su alrededor. Cada paso que daba me sentía más intruso, pero al mismo tiempo, algo me decía que debía continuar. No sé si era la sensación de estar cerca de algo antiguo, algo que había permanecido olvidado por todos estos años, o si era la propia casa la que me atraía. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una habitación amplia. Estaba vacía, a excepción de un gran armario en el centro, que parecía estar esperando a ser abierto. El aire allí estaba cargado, como si los objetos, aunque abandonados, aún tuvieran algo que decir. Me acerqué al armario y, al abrirlo, encontré solo más oscuridad. Sin embargo, lo extraño no fue tanto lo que había dentro, sino la sensación de que algo me observaba, como si estuviera siendo vigilado por ojos invisibles. Cerré rápidamente la puerta del armario y me dirigí hacia la ventana más cercana, buscando algo de luz. Al mirar hacia afuera, noté que el sol ya se estaba ocultando. Me sentía incómodo, pero algo dentro de mí me impulsaba a no irme, a seguir explorando. Tal vez fuera la misma casa la que me retenía. Al pasar por una de las puertas que daban a lo que parecía ser un salón, noté una diferencia en la atmósfera. El aire, aún frío, se sentía más pesado aquí. Era como si el espacio estuviera impregnado de algo difícil de identificar. Los muebles rotos estaban más dispersos, y un viejo piano de cola se encontraba en una esquina, cubierto por una capa espesa de polvo. No podía evitar la sensación de que alguien había estado allí, no hacía tanto tiempo. Al acercarme al piano, el silencio se hizo aún más profundo, más denso. Me senté frente a él, sin realmente tener la intención de tocar. Pero al colocar las manos sobre las teclas, algo extraño sucedió. Un leve sonido, casi inaudible, comenzó a salir del instrumento. Era como si alguien estuviera tocando las teclas desde el interior del piano. Sin embargo, no había nada en el lugar que pudiera producir ese sonido. No me moví, esperando que fuera mi mente jugando conmigo. Pero el sonido persistió, siempre tenue, como un susurro. De repente, el piano dejó de sonar. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora, todo en la casa parecía estar esperando algo. No sabía si debía marcharme o seguir. Había algo inquietante en esa espera, algo que no lograba comprender. A medida que el silencio volvía a invadir la casa, mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de suceder. El sonido proveniente del piano no podía ser real, ¿verdad? Quizá fue una corriente de aire, una ilusión de los sentidos provocada por la extraña atmósfera del lugar. No obstante, no pude evitar una sensación de inquietud, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. Decidí abandonar el salón y seguir explorando. No era miedo lo que sentía, al menos no un miedo directo, sino una sensación indescriptible, como si algo invisible estuviera empujándome hacia lo desconocido. La casa no me dejaba ir, no de una forma literal, pero sí psicológica, al mantenerme atrapado en su laberinto de habitaciones oscuras y pasillos interminables. Subí por una escalera estrecha que crujía bajo mis pies, la madera vieja resistiendo mi peso, como si protestara por cada paso que daba. Al llegar al segundo piso, el aire se volvía aún más frío. Las paredes, desnudas de adornos, me parecían inquietantemente lisas, y la luz que se filtraba a través de las grietas de las ventanas daba una tonalidad grisácea a todo lo que tocaba. La habitación al final del pasillo parecía especialmente oscura, la puerta cerrada y desgastada por el paso del tiempo. Sin pensarlo mucho, la abrí. El cuarto que encontré estaba aún más deteriorado que el resto de la casa. Las paredes se cubrían de moho y las tablas del suelo estaban levantadas, mostrando el hueco de las viejas vigas que se encontraban debajo. Sin embargo, lo más extraño era el olor. Un aire pesado, a humedad y a algo más profundo, que me hizo preguntarme si alguna vez había habido vida en este lugar. ¿Cuánto tiempo había estado vacía esta casa? ¿Qué historias escondían sus paredes? Me adentré un poco más. En el centro de la habitación había una cama, o lo que quedaba de ella. El colchón estaba rasgado y en el suelo, entre el polvo y los escombros, había pequeños fragmentos de vidrio. Observé el lugar por unos momentos, tratando de entender qué había ocurrido allí.
Algo no encajaba, algo sobre la disposición de los objetos me parecía inquietante. Entonces, al mirar hacia una esquina de la habitación, vi lo que parecía un pequeño cofre de madera, cubierto de polvo. Era tan viejo como la casa, y su apariencia me llamó la atención, como si estuviera esperando ser descubierto. Me acerqué con cautela, levantando el cofre. La madera crujió levemente, y el aire pareció volverse aún más denso al abrirlo. Dentro, encontré varios papeles arrugados y un objeto que parecía una fotografía. Con manos temblorosas, la tomé. La imagen estaba en blanco y negro, y aunque la calidad era mala, pude distinguir a un hombre y a una mujer abrazados. La mujer, con el rostro pálido y los ojos profundos, me miraba fijamente desde la fotografía. El hombre a su lado parecía mayor, con una expresión seria, como si estuviera desconectado del momento. A medida que observaba la foto, una extraña sensación de familiaridad me invadió. No podía explicarlo, pero la mirada de la mujer me parecía conocida. Era como si ya la hubiera visto antes, o como si algo en su rostro despertara un recuerdo lejano. Pero no podía recordarlo. De repente, el sonido de la casa volvió a cambiar. Un golpeteo, leve pero constante, provenía de algún lugar de la planta baja. Pensé que podría haber sido el viento, pero no había viento. Los golpes eran rítmicos, casi como si alguien estuviera caminando en la planta baja, moviéndose lentamente, sin prisa. Un escalofrío recorrió mi espalda. La curiosidad, sin embargo, me impulsó a investigar, aunque una parte de mí sabía que no debía hacerlo. Bajé nuevamente las escaleras, con pasos cautelosos. El golpeteo parecía hacerse más fuerte, más cercano. A medida que descendía, un frío inexplicable me envolvía, como si el aire se hubiera enfriado de golpe. Llegué al final de la escalera y me detuve, mirando hacia el pasillo del primer piso. Allí, al final, vi una sombra. Algo que se movía lentamente, pero que se desvaneció tan rápido que no pude saber si realmente había sido algo físico o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Decidí acercarme, a pesar de la creciente sensación de incomodidad. La casa ya no me parecía solo un lugar deshabitado, sino un ser con vida propia, con una voluntad que me obligaba a quedarme, a explorar cada rincón, a adentrarme más y más en su misterio. Al pasar por el umbral de la habitación, algo cambió en el aire. Ya no solo sentía el peso del silencio, sino también una presión, como si las paredes mismas estuvieran a punto de ceder. La casa parecía respirar, como si estuviera consciente de mi presencia, como si estuviera esperando que llegara a una verdad oculta, una verdad que nunca debía haber descubierto. Y en ese momento, lo entendí. La casa no estaba vacía. No lo había estado nunca. Estaba llena de recuerdos, de ecos de lo que sucedió allí. De historias de dolor y sufrimiento, de amores rotos, de vidas perdidas. La mujer en la foto, su mirada fija en mí, ya no era solo una extraña. Era una advertencia. Sentí la necesidad de irme, pero algo dentro de mí me decía que ya era demasiado tarde. La puerta que había usado para entrar ya no estaba allí. La casa había cerrado sus puertas, sellándome en su interior, atrapado en un lugar donde el tiempo no existía, donde las sombras tomaban forma y los ecos del pasado seguían vivos. El aire en la casa se había vuelto aún más pesado. Cada respiración que tomaba parecía traer consigo un frío más profundo, y mis pasos resonaban en los pasillos como si la casa misma me estuviera escuchando, aguardando. Sabía que algo en ese lugar no estaba bien, pero no podía irme sin descubrirlo. Algo me mantenía atrapado, algo que no era simplemente la curiosidad. No era solo el deseo de comprender, sino la sensación inquietante de que la casa me necesitaba, como si mi presencia fuera esencial para algo mucho más grande de lo que imaginaba. Recorrí el pasillo, ahora con un sentido de urgencia, como si el tiempo estuviera acelerándose a medida que avanzaba. Al llegar al final, una puerta se presentó ante mí. Era más grande que las demás, y aunque estaba cerrada, no parecía ser tan vieja como las demás de la casa. Decidí abrirla, sin saber exactamente por qué, pero sin poder evitarlo. Dentro, la habitación estaba casi vacía, con excepción de una gran mesa de madera, envejecida por el paso de los años. Sobre ella había varios objetos, viejas cartas, un reloj detenido y una pequeña caja que, al igual que el cofre que había encontrado antes, parecía esperar ser descubierta. La caja era pequeña, de un material que no pude identificar, pero su superficie estaba decorada con grabados que no pude entender. Era como si intentara comunicar algo, pero no lograba captar el significado. Mi mente luchaba por comprender qué estaba sucediendo.
¿Qué conexión había entre todo esto? ¿Por qué esta casa me sentía como si fuera parte de mi vida, como si hubiera estado esperando que llegara? A medida que levantaba la caja, un sonido familiar rompió el silencio. El golpeteo. Este sonido era más fuerte, más insistente. Ahora estaba directamente detrás de mí, como si alguien estuviera caminando en mis mismos pasos. Me giré rápidamente, pero no había nada. La habitación seguía vacía, y el golpeteo había cesado, como si nunca hubiera existido. Pero entonces, lo vi. Un reflejo débil en el espejo que colgaba en la pared. No era mi rostro lo que se reflejaba. Era algo más, algo que no podía comprender. Vi a la mujer de la fotografía. Estaba allí, en el reflejo, mirándome con la misma intensidad que había visto en la imagen. No podía verla con claridad, pero sus ojos me atravesaban, como si estuviera tratando de comunicar algo urgente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y la caja que tenía en las manos cayó al suelo, abriéndose en el proceso. Los papeles que contenía se esparcieron por el suelo, pero algo en ellos me llamó la atención. Uno de los papeles, doblado con cuidado, tenía algo escrito. Me agaché rápidamente y lo recogí. El papel estaba envejecido, pero las letras aún eran legibles. Leí en voz baja. No puedes escapar. Lo que ves aquí es lo que fuiste, lo que serás, y lo que nunca podrás dejar atrás. La casa te ha elegido. Ya no puedes huir. Las palabras retumbaban en mi mente, y aunque no quería creerlas, algo dentro de mí sabía que tenía razón. Esta casa no era solo un lugar abandonado. Era un reflejo de algo más, algo mucho más profundo que el paso del tiempo. Era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, un lugar donde las sombras cobraban vida. Miré hacia la puerta. No estaba allí. No había una salida. Me encontraba atrapado. En ese momento, el sonido de los pasos volvió a llenar el aire, pero esta vez era más claro, más definido. No estaba solo. Alguien, se acercaba, y sabía que no podía huir. No tenía escapatoria. Entonces, la figura apareció. La mujer de la fotografía, con su rostro pálido y su mirada fija. Ya no estaba en el reflejo, ahora estaba frente a mí, tan real como yo mismo. No hablaba, pero su presencia era más que suficiente para llenar la habitación con una sensación de desesperación. En su rostro no había maldad, pero sí una tristeza profunda, como si la casa estuviera siendo arrastrada hacia un destino del que no podía escapar. La mujer extendió su mano, y, por un segundo, la conexión entre ella y yo se volvió más clara. Estaba allí para advertirme, para asegurarme de que entendiera. La casa no estaba simplemente esperando. Estaba condenada, atrapada en su propia historia. De repente, todo en la habitación se oscureció. La figura desapareció, y las paredes de la casa comenzaron a crujir como si estuvieran a punto de ceder. El tiempo, que antes parecía haberse detenido, ahora se aceleraba, y las sombras se alargaban, transformándose en figuras que me rodeaban. Pero lo extraño no fue la oscuridad. Lo extraño fue la sensación de que todo eso no era un final, sino un ciclo. Algo que había comenzado mucho antes de mi llegada y que, aunque intentara salir, no podría romper. La casa no solo me había atrapado a mí. Había atrapado a todos los que alguna vez estuvieron allí, y cada uno de ellos, sin excepción, era parte de su historia. Entonces comprendí. La casa no necesitaba que me quedara. Ya me había llevado. Al igual que a todos los demás, había comenzado a formar parte de ella, a ser un eco más en su interminable pasaje de tiempo. Ya no había vuelta atrás. Siempre he sido una persona curiosa, a veces más de lo que debería. De niño, me bastaba con mirar algo de cerca, descubrir su estructura, entender su funcionamiento. Con los años, esa curiosidad se transformó en un deseo de explorar lo desconocido, de adentrarme en lugares olvidados, en rincones donde la gente solía ir, pero ya no lo hacía. Cuando escuché por primera vez sobre la casa en el bosque, pensé que era una simple historia de pueblo, una leyenda que se contaba a los niños para mantenerlos alejados de ciertos lugares. Sin embargo, algo en mi interior me decía que tenía que verla con mis propios ojos. La casa no era especialmente grande, ni notable por su arquitectura. Era una construcción de 2 pisos, con las paredes desmoronadas por el paso del tiempo, las ventanas rotas y las puertas que ya no servían. Sin embargo, lo que la hacía especial era su ubicación. Estaba al borde de un espeso bosque, donde el sonido de la ciudad se desvanecía y la naturaleza tomaba control.
La gente del pueblo solía decir que en esa casa habían ocurrido cosas extrañas, pero nunca mencionaban qué tipo de cosas. Los detalles eran vagos, las historias cambiaban según quien las contara. Decidí ir solo, a pesar de que me advertían en cada esquina. Algunos vecinos me miraban con desconfianza, pero mi interés había crecido lo suficiente como para ignorar los consejos. Así que un día, armándome de valor, me dirigí al bosque. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero estaba decidido a entender qué era lo que había detrás de la historia de esa casa. El camino hacia el bosque estaba rodeado de árboles altos que parecían susurrar con el viento. A medida que me adentraba más, la luz del sol desaparecía, y la oscuridad del bosque me envolvía, creando un ambiente opresivo. No sabía si era por la sensación de aislamiento o por la quietud del lugar, pero cada paso parecía hacer que el mundo exterior se desvaneciera aún más. Finalmente, entre la niebla, vi la casa. Estaba ahí, tal y como la describían, pero más aterradora de lo que había imaginado. La estructura de madera parecía ser la última resistencia ante la fuerza de la naturaleza que, con el paso del tiempo, la había reclamado. La vegetación se había apoderado de sus paredes, y la entrada estaba casi bloqueada por las raíces de los árboles cercanos. Sin embargo, la puerta, aunque torcida, aún estaba ahí, y me invitaba a entrar. Mi corazón latía con fuerza, pero la curiosidad era más fuerte. Empujé la puerta con una mezcla de emoción y temor. Al abrirla, el crujido de la madera resonó en mis oídos. El interior estaba oscuro, pero algo en la penumbra me indicó que aún quedaba vida en ese lugar. Un aire pesado y denso me golpeó de inmediato. Podía sentir el polvo en el ambiente, pero también la presencia de algo más. Algo que no podía identificar, pero que se hacía sentir a cada respiración. Me adentré más en la casa, cada paso resonando en el suelo de madera envejecida. Las paredes estaban desnudas, pero una extraña sensación de desorden me hizo pensar que alguien o algo había estado allí recientemente. No sabía si debía sentir miedo o fascinación. Al avanzar, encontré una habitación principal con una ventana rota que dejaba entrar una luz tenue. Allí, en el centro de la sala, había una chimenea apagada, y sobre ella, algo que me hizo detenerme. Era una foto, enmarcada en madera antigua, algo que en su momento debió haber sido un retrato familiar. Sin embargo, lo que me sorprendió no fue tanto la imagen en sí, sino la sensación de que me observaban. Las personas en la foto, un hombre y una mujer con dos niños pequeños, parecían demasiado reales, demasiado presentes. La mirada de la mujer, especialmente, me parecía conocida, pero no podía entender por qué. Mi mente trató de descartarlo como una simple coincidencia. Es solo una foto antigua, me dije a mí mismo, pero no pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Dejé la imagen sobre la mesa, aunque algo me decía que no debía. Y, antes de poder seguir explorando, escuché algo. Un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo en el piso superior. Decidí subir. Mis piernas temblaban, y aunque intentaba mantener la calma, sabía que había algo extraño en este lugar. El sonido, aunque leve, era inconfundible. Subí por las escaleras crujientes, cada paso deshaciendo años de polvo y abandono. Al llegar al segundo piso, la atmósfera se volvió aún más densa. Las sombras parecían alargarse, como si estuvieran acechando, esperando algo. La habitación en la que entré estaba vacía, excepto por una silla vieja en una esquina. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de hojas secas y polvo. Miré más de cerca y vi algo peculiar. En el suelo, cerca de la silla, había marcas de lo que parecía ser algo pesado que había sido arrastrado. Pero no había nada más. Solo la silla vacía, esperando. Me acerqué cautelosamente a la silla. Al tocarla, el polvo que cubría su superficie se levantó en el aire, revelando una marca oscura, como si algo, o alguien, hubiera estado allí recientemente. El ambiente se volvió aún más inquietante. Era como si la casa estuviera viva, como si estuviera esperando que alguien la descubriera, alguien como yo. Decidí que era hora de irme. Algo dentro de mí me decía que ya había visto suficiente. La sensación de que estaba siendo observado no me dejaba en paz, y el ruido que había escuchado me había inquietado demasiado. Sin embargo, al darme vuelta para salir, vi algo que no esperaba. En el reflejo de una vieja ventana rota, vi la figura de una mujer. La misma mujer de la foto. Me quedé paralizado, observando el reflejo en la ventana rota. Allí, claramente, pude ver la figura de la mujer que había visto en la fotografía, pero algo no encajaba. Su rostro no estaba tan claro como en la foto,
y las sombras que la rodeaban parecían moverse de manera extraña, casi como si la figura fuera parte de la casa misma, como si fuera algo que nunca había dejado el lugar. Por un segundo, creí que mis ojos me estaban engañando. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los volví a abrir, la figura seguía allí, observándome fijamente. No podía darme vuelta. No podía moverme. Algo me mantenía clavado al suelo, como si la presencia de esa mujer me estuviera atrayendo, invitándome a entender algo que no estaba preparado para saber. A medida que la figura en el reflejo comenzaba a tomar más forma, una sensación extraña me invadió. No era solo miedo. Era una mezcla de horror y fascinación. El aire se volvía cada vez más denso, y el ruido sordo que había escuchado en el piso superior volvió, ahora más fuerte, más cercano. Me giré, tratando de identificar la fuente, pero el piso superior parecía vacío. No había nada visible, solo las sombras que se alargaban cada vez más. Decidí dar un paso hacia la ventana, para ver si podía comprender lo que estaba ocurriendo. Pero algo me detuvo. La figura en el reflejo no estaba tan distante. Ahora, la mujer estaba más cerca de mí. No me miraba con desdén ni con ira. Su mirada era vacía, como si estuviera perdida en un espacio entre dos mundos, sin saber cómo volver. Fue entonces cuando escuché su voz, débil, apenas un susurro. No deberías estar aquí. El escalofrío recorrió mi cuerpo, y de inmediato sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera aplastando. Las palabras que había escuchado no provenían de la casa. No era el viento, ni la corriente. Era la mujer, como si su presencia estuviera ahora viva, y me hablara a través de la casa, a través de los ecos de su propio sufrimiento. No pude soportarlo más. Giré sobre mis talones y me dirigí rápidamente hacia la puerta. Quería salir de allí, pero las escaleras parecían más largas de lo que recordaba. Cada paso que daba me parecía más pesado. El aire estaba espeso, y el sonido de mis pasos sobre la madera crujiente era lo único que rompía el silencio profundo que envolvía la casa. Sin embargo, cuando llegué al pasillo, algo me detuvo. Al final de una puerta, que antes había estado cerrada, estaba ahora abierta de par en par. No la había visto antes, o quizás no había prestado atención. Pero en este momento, no podía ignorarla. Algo me llamaba desde dentro, algo que no podía identificar pero que me obligaba a entrar. La habitación estaba oscura, con una luz tenue que entraba a través de las grietas de las ventanas rotas. Al centro, había una mesa, y sobre ella, algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era el mismo retrato que había visto antes, pero ahora no estaba enmarcado. Estaba sobre la mesa, al alcance de la mano, con la mujer de la foto mirando directamente hacia mí, pero algo en su expresión había cambiado. Sus ojos parecían más vacíos, como si estuvieran pidiendo algo que no podía comprender. Mi respiración se aceleró, y mis manos comenzaron a temblar mientras tomaba la foto. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Algo más allá de la historia de la casa estaba sucediendo, algo que tenía que ver con la mujer en la foto, con la casa, con lo que había sido olvidado. El silencio se volvió absoluto, y por un instante, me sentí completamente atrapado, como si la casa hubiera absorbido mi presencia, como si me hubiera convertido en parte de su historia. Un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. No sabía cómo había llegado hasta aquí, pero ahora entendía lo que los habitantes del pueblo habían intentado advertirme. Era tarde. No podía regresar. No podía salir de la casa. Y, de alguna manera, comprendí que nunca había estado solo. La casa no estaba vacía. Estaba llena de recuerdos, de ecos del pasado, y esos recuerdos me rodeaban. En ese momento, el sonido de pasos volvió a llenarme los oídos, pero esta vez no era distante. Los pasos venían de detrás de mí, acercándose. Intenté girarme, pero no pude moverme. No sabía si los pasos eran reales o si solo mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero lo único que sabía es que no estaba solo en la casa. Y no lo había estado desde el momento en que entré. El sonido de los pasos detrás de mí se intensificó. No era un eco ni una ilusión de mi mente. Eran pasos claros, definidos, como si alguien estuviera caminando en la misma habitación, a pocos pasos de distancia. Mi cuerpo entero se tensó, incapaz de moverse. Mis manos, aún sosteniendo la fotografía, empezaron a sudar. Con esfuerzo, me volví lentamente hacia el origen del sonido. La habitación seguía vacía. No había nada allí. Solo el polvo en el aire y la luz tenue que apenas iluminaba los rincones oscuros de la casa. Pero,
Por alguna razón, sentí que algo estaba a punto de suceder. Una sensación de claustrofobia me envolvía, como si las paredes de la casa comenzaran a estrecharse lentamente a mi alrededor. Al mirar nuevamente la foto en mis manos, vi que la expresión de la mujer había cambiado. Ahora, sus ojos no estaban vacíos, sino llenos de una angustia palpable. Me miraban con una desesperación tan profunda que sentí que me atravesaban. Era como si la mujer estuviera pidiendo ayuda, como si su presencia estuviera ligada a esta casa y a todo lo que había ocurrido allí. La imagen se desvaneció ante mis ojos. En su lugar, vi la figura de la mujer, no en el reflejo ni en la foto, sino allí, frente a mí. No había sonido. Ningún crujido, ningún susurro. Solo la mujer, que me miraba fijamente, como si esperara que entendiera algo que aún no comprendía. Me quedé inmóvil, casi incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Era una aparición, un fantasma de la casa? El aire se volvió más pesado, y las sombras a mi alrededor parecían moverse con vida propia, como si el entorno mismo estuviera reaccionando a la presencia de la mujer. La figura se acercó un paso más, y pude ver detalles que antes no había notado. La mujer estaba vestida con ropas antiguas, algo que pertenecía a otro tiempo. Su rostro, aunque angustiado, también reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. No estaba aquí para asustarme. No estaba aquí para vengarse. Parecía estar atrapada en su propio sufrimiento, buscando algo que, de alguna manera, tenía que ver conmigo. Sin poder evitarlo, avancé hacia ella. Cada paso que daba parecía acercarme más a una verdad oculta, algo que la casa había guardado durante tanto tiempo. Pero al dar el último paso, la figura de la mujer desapareció. No se desvaneció ni se esfumó, simplemente ya no estaba allí. El aire volvió a ser más liviano, y el silencio, que había sido tan absoluto, se rompió de nuevo con el sonido de mis respiraciones agitadas. Miré alrededor. La casa seguía igual. Las sombras no se movían. No había pasos. Solo la casa vacía y el eco de lo que había sucedido en esos pocos segundos. Me senté en el suelo, sin poder comprender lo que acababa de ocurrir. Todo estaba relacionado, de alguna manera. La casa, la mujer, la foto. La casa no estaba simplemente deshabitada. Estaba llena de historia, de recuerdos no resueltos, de algo que nunca había sido completado. Algo que aún esperaba ser comprendido. Entonces, una voz, clara y fuerte, rompió el silencio. No provenía de la mujer ni de una figura visible. Era como si la misma casa hablara a través de las paredes. No estás aquí por casualidad. Me levanté de un salto, mirando a mi alrededor. La casa había cambiado. No era la misma que había visto al principio. Ahora, las paredes parecían moverse, la luz parpadeaba de forma irregular, y el aire era espeso, cargado de electricidad. Todo en el ambiente me decía que no podía seguir allí. Sin embargo, algo me mantenía pegado al suelo, como si la casa estuviera atrapando mi voluntad, mi deseo de salir. Intenté abrir la puerta para irme, pero la cerradura estaba atascada. La puerta no se movía. Ya no estaba en mi control. Los pasos volvieron a sonar, más cerca, más rápidos. De repente, la puerta comenzó a moverse lentamente. No la estaba abriendo yo. Algo estaba empujando desde el otro lado. La puerta se abrió de golpe, y un viento helado me envolvió. Miré hacia afuera, y vi la misma oscuridad que había encontrado al entrar, pero algo había cambiado. La atmósfera era diferente. La casa no solo me había atrapado en su interior. Ahora, de alguna manera, formaba parte de ella. De repente, algo dentro de mí se rompió. Entendí que ya no era un simple visitante. La casa me había elegido, me había marcado, me había absorbido en su historia. Ya no podía escapar. Estaba condenado a ser parte de ella, como los demás que habían llegado antes que yo. Los ecos del pasado no solo eran recuerdos, eran una parte de la casa, y la casa no los había dejado ir. Cerré los ojos, incapaz de entender cómo había llegado hasta aquí, pero sabiendo, de alguna manera, que era el final de mi historia. Cuando los abrí nuevamente, la mujer ya no estaba. La casa había dejado de moverse. Estaba en silencio nuevamente, pero ya no era la misma. Era mía. Y yo, de alguna manera, era suyo. Siempre he sentido una extraña fascinación por las casas abandonadas. Desde pequeño, las veía como lugares llenos de historias, escondites de secretos olvidados por el paso del tiempo.
Pero no era un interés morboso, sino un deseo genuino de entender lo que había quedado atrás, lo que el tiempo había dejado a su suerte. Había escuchado rumores sobre una casa en el centro de la ciudad que había permanecido vacía durante años, una casa vieja, de principios del siglo XX, cuyo último propietario había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué había pasado con él, pero las historias se propagaban rápidamente. Algunos decían que la casa estaba maldita, otros que el hombre que vivía allí había sido parte de un culto oculto, y otros simplemente preferían no hablar de ella. Un día, después de semanas de escucharlas, decidí que tenía que ir. Necesitaba ver por mí mismo si la casa era realmente tan extraña como decían, o si solo era una leyenda más que alimentaba la imaginación del vecindario. Llegué a la calle donde se encontraba la casa un sábado por la tarde, cuando la luz era más suave y las sombras más largas. La calle se llamaba Calle Silencio, un nombre que me resultó inquietante desde el momento en que lo leí. Los edificios de la zona eran altos, pero la casa se destacaba por su aspecto deteriorado. El marco de la puerta de entrada estaba cubierto por hiedras y las ventanas estaban rotas, con vidrios rotos que se asomaban al exterior como si fueran ojos rotos. La fachada, una vez blanca, ahora era de un gris sucio, y la pintura se pelaba en grandes trozos. No había vecinos cerca, o al menos no podía verlos. Era como si todos en la calle evitaran la casa. Decidí acercarme, mis pasos resonando de manera extraña en el silencio absoluto que reinaba en la calle. Mientras me aproximaba a la puerta, sentí una leve presión en el aire, como si la atmósfera misma estuviera más densa. No había viento, pero una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Sin embargo, esa misma sensación me impulsó a seguir adelante. Había algo que me llamaba. La puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera entrado o salido recientemente. Sin pensarlo mucho, la empujé con cuidado. Al abrirla, el crujido de la madera parecía resonar en cada rincón de la casa, como un grito de bienvenida o una advertencia, no estaba seguro. Entré al vestíbulo. El aire estaba frío y denso, como si no hubiera sido tocado por el sol en mucho tiempo. El olor era a humedad, a moho, y a algo más antiguo, algo que no se podía identificar de inmediato. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, comencé a distinguir los contornos de lo que solían ser muebles. Había una mesa grande de madera, cubierta de polvo, con sillas rotas a su alrededor. Un candelabro oxidado colgaba del techo, y al fondo se podía ver una escalera que conducía al segundo piso. Todo estaba en completo abandono, como si alguien hubiera decidido dejar todo atrás de repente. Caminé por el vestíbulo, mis pasos resonando de forma inquietante. Cada rincón parecía estar lleno de ecos de lo que alguna vez fue. Me dirigí hacia la puerta de la derecha, una puerta de madera que parecía no haber sido tocada en años. Al abrirla, la habitación estaba vacía, salvo por una gran alfombra rota en el suelo y una ventana rota por la que la luz se filtraba, creando sombras extrañas en las paredes. Sin embargo, lo que me llamó la atención no fue la habitación en sí, sino un objeto en el suelo, cerca de la pared. Era una caja de madera vieja, muy deteriorada, con grabados que apenas se distinguían. Parecía fuera de lugar, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Me agaché para recogerla. Al abrir la tapa, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. Dentro de la caja, había algunos papeles arrugados y una fotografía en blanco y negro. La foto mostraba a un hombre y una mujer, posando frente a la casa. El hombre estaba vestido de traje, con una mirada seria, mientras que la mujer, de cabello largo y oscuro, lo miraba con una expresión que no lograba interpretar. Lo extraño era que la mujer tenía una mirada tan intensa, tan fija, que me hizo sentir incómodo. No podía dejar de mirarla. Algo en su rostro me resultaba familiar, pero no sabía por qué. Fue entonces cuando escuché un sonido, un crujido proveniente de algún lugar de la casa. Un sonido bajo, como si algo se moviera en el piso superior. No era el viento. No había viento. Era el sonido de algo, o alguien. Me levanté rápidamente y miré hacia arriba. La escalera que llevaba al segundo piso parecía más oscura ahora, como si la casa me estuviera invitando a explorar más. Pero el sonido no paraba. Era casi como un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que no pudiera ignorarlo. Decidí subir. Mis piernas temblaban ligeramente, pero la curiosidad era más fuerte. Al llegar al segundo piso, el aire estaba aún más frío. Las paredes, cubiertas de grietas, parecían susurrar, como si las sombras se movieran por sí solas. En el pasillo había varias puertas, todas cerradas, excepto una.
La que estaba al final del pasillo, donde el sonido parecía ser más fuerte. Con una mezcla de miedo y curiosidad, me dirigí hacia allí. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, pero no la empujé de inmediato. Algo me detenía. Era como si la casa me estuviera observando, como si cada uno de mis movimientos fuera registrado por algo más grande que yo. Sin embargo, empujé la puerta. El crujido de la madera llenó el aire, y al abrirla, vi lo que había dentro. Al abrir la puerta, me encontré con una habitación diferente a todas las demás. No era tan oscura como las otras, pero el aire allí tenía algo inquietante, algo que no se podía explicar solo con el paso del tiempo. La habitación estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, algunas de las cuales estaban caídas al suelo, revelando una capa gruesa de polvo y telarañas. La ventana estaba cerrada, pero aún se veía un poco de luz que entraba, creando una atmósfera tenebrosa. Lo que realmente me llamó la atención fue una mesa en el centro de la habitación, sobre la cual había varios objetos, entre ellos un gran libro. El libro estaba abierto, y aunque no podía ver la escritura claramente desde donde estaba, algo en su disposición me hizo pensar que estaba siendo dejado allí a propósito. No podía evitar acercarme. Algo me decía que debía mirar lo que había en las páginas. Me acerqué a la mesa, y al tomar el libro con cuidado, sentí que el peso de la casa aumentaba, como si algo me presionara el pecho. Lo abrí lentamente, y al hacerlo, el polvo se levantó en el aire. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, palabras escritas a mano, pero lo que más me sorprendió fue que algunas partes parecían no estar en ningún idioma que conociera. Eran símbolos extraños, como si alguien hubiera tratado de escribir algo que no pertenecía a este mundo. Continué pasando las páginas, hasta que llegué a una parte del libro que parecía ser un relato, pero con una narración confusa, distorsionada. Las palabras hablaban de una mujer, la misma mujer de la fotografía, y de un hombre, que al parecer había vivido en esa casa hace años. De lo que entendí, parecía que el hombre había realizado algún tipo de ritual, un acto desesperado por intentar comunicarse con el más allá. En una de las páginas, pude leer: la casa es un portal. Lo que hicimos no se puede deshacer. Lo que hemos invocado no puede ser detenido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Dejé el libro sobre la mesa, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Las palabras parecían advertirme de algo que no quería comprender. No sabía si aquello tenía algún fundamento, si era solo un relato escrito por alguien perturbado o si había algo más detrás de todo eso. En ese momento, la luz de la habitación comenzó a cambiar. La tenue luz que entraba por la ventana pareció desvanecerse lentamente, y un resplandor extraño comenzó a llenar la habitación. Como si una sombra se hubiera movido, bloqueando la luz natural. Miré hacia la ventana, pero no había nada allí. No era la luz de un día nublado. Era una oscuridad que parecía venir desde adentro de la casa, una oscuridad que absorbía todo lo que tocaba. Sentí que la presión en mi pecho aumentaba. No podía respirar bien. La casa parecía estar volviéndose más estrecha, como si las paredes se acercaran poco a poco, apretándome. Los objetos en la habitación empezaron a moverse por sí solos, de una manera casi imperceptible, pero suficiente para darme cuenta de que algo no estaba bien. Las sábanas cubriendo los muebles se agitaron, como si una ráfaga de viento hubiera pasado por allí, pero no había viento. De repente, un fuerte crujido, como el de una puerta abriéndose con fuerza, resonó en el pasillo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. La puerta que había abierto para llegar allí seguía cerrada, y el silencio que volvió a caer sobre la casa fue aún más denso. Mi mente estaba a punto de colapsar, pero antes de que pudiera pensar en escapar, una figura apareció en el umbral de la puerta. No la vi claramente al principio, pero cuando levanté la vista, mi corazón se detuvo por completo. Era la mujer de la fotografía, ahora parada en la puerta, observándome con esa misma mirada vacía, pero más intensa, más penetrante. Su presencia llenaba la habitación de una manera que no era normal. No era un fantasma, ni una aparición como las que uno espera encontrar en cuentos de terror. Era algo mucho más real, pero a la vez, intangible. Su cuerpo parecía estar distorsionado, como si las sombras se aferraran a ella, y sus ojos no mostraban dolor ni tristeza, sino algo mucho peor, resignación. El aire volvió a volverse denso. Cada respiración me costaba más. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Parecía que estaba siendo arrastrado hacia ella, como si la fuerza de su presencia me empujara. Mi mente intentaba buscar una salida, pero no encontraba ninguna.
La figura se acercó lentamente, sus pasos suaves pero firmes. De repente, todo se detuvo. No podía escuchar nada, ni mis propios latidos. El tiempo se había detenido. La mujer estaba frente a mí ahora, y aunque no podía escuchar su voz, sentí sus pensamientos, como si los estuviera recibiendo directamente en mi mente. Es tarde para huir. Ya eres parte de esta casa. Mi mente no podía procesar esas palabras. ¿Qué quería decir? ¿Cómo podía ser parte de algo que ni siquiera entendía? No pude responder, porque no había tiempo para respuestas. Algo en la casa, en su interior, había comenzado a reaccionar. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, y la habitación se sumió nuevamente en la oscuridad. Sin saber qué hacer, me dirigí hacia la puerta, esta vez con un sentido de urgencia que nunca antes había experimentado. Al tocar el pomo de la puerta, sentí una vibración extraña, como si algo estuviera bloqueando mi salida. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Tenía que salir de allí. Y, sin embargo, al abrir la puerta, la visión en el pasillo me paralizó nuevamente. El pasillo, que antes había sido oscuro, ahora estaba lleno de una luz verdosa. Y al final del pasillo, la mujer estaba allí, de pie, observándome con su mirada fija, como si me estuviera esperando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un instinto primario me hizo retroceder, apartándome de la puerta. Sentí una presión en mi pecho, como si la casa misma me estuviera empujando, no dejándome salir. Pero cuando la figura de la mujer apareció en el pasillo, esa presión se transformó en algo mucho más intenso. Era como si el aire alrededor de ella fuera denso, casi sólido, y estuviera atrapado dentro de una burbuja de oscuridad. Cada vez que trataba de moverme, las sombras de la casa parecían rodearme, pegándose a mi cuerpo, volviendo mi caminar más lento y pesado. La mujer, sin moverse, me miraba fijamente. La luz verde que iluminaba el pasillo no provenía de ninguna fuente visible, pero sus ojos brillaban en esa oscuridad como faros, penetrando en mis pensamientos, en mi alma. No era una mirada vacía como la de la foto, ni siquiera como la que había tenido en el libro. Ahora, su mirada tenía un propósito. Y era hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, una sensación de incomodidad profunda, una mezcla entre miedo y desesperación. ¿Por qué me observaba? ¿Qué quería de mí? No tenía respuestas, solo la sensación de que todo lo que había hecho, cada paso que había dado en esta casa, me había llevado hasta este punto. Como si la casa hubiera estado esperando que llegara a este momento. Pero no podía retroceder. No podía quedarme en el umbral de la puerta, mirando hacia ella y hacia lo desconocido. Respiré hondo, o al menos intenté. El aire seguía denso, casi insoportable. Finalmente, un grito, casi inaudible, salió de mi garganta, una reacción involuntaria ante la presión que sentía. El sonido pareció atravesar las paredes, resonando en cada rincón de la casa. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. No se oyó ningún eco. Nada. Solo el sonido sordo de mi propia respiración entrecortada. La mujer empezó a caminar hacia mí, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Cada paso que daba sobre el suelo resonaba como un tambor, pero el ruido no venía de sus pies. No. Venía de las paredes, como si todo el edificio estuviera temblando con cada movimiento que hacía. Su avance era lento, pero ineludible. Algo en su presencia me decía que no podía escapar, que ya no había salida. Entonces, sin previo aviso, la luz verde se apagó. La casa quedó sumida en la más absoluta oscuridad, y sentí un pánico creciente, una ansiedad que me paralizó. No podía ver, no podía moverme. Estaba rodeado por una neblina espesa que me bloqueaba los sentidos, me aislaba. Sin embargo, aún podía sentir la presencia de la mujer. No la veía, pero sabía que estaba allí, tan cerca que podía oler su perfume, una mezcla de polvo y flores marchitas. Pasaron unos segundos que parecieron horas. Un sonido suave, casi imperceptible, me llegó de repente, un susurro. La voz, débil y quebrada, se coló en mi mente, como si la casa misma estuviera hablándome. Es tu turno. No entendí lo que quería decir. Mis pensamientos se mezclaban. ¿Mi turno? ¿De qué hablaba? De repente, la luz volvió. No era la luz cálida del día, ni la tenue luz que había antes. Era una luz gris, sombría, como si el día nunca hubiera existido en esta casa. La figura de la mujer estaba más cerca ahora, casi a mi lado. Sus ojos, vacíos pero penetrantes, me observaban con una intensidad que ya no podía ignorar.
Su rostro, antes sereno, ahora estaba marcado por una expresión de dolor. No era solo tristeza lo que veía, sino sufrimiento. Sin decir una palabra, la mujer levantó una mano, y un sonido de madera crujió detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco cuando vi que la puerta de salida que había estado bloqueada se abrió lentamente, como si alguien la estuviera invitando a salir. Pero algo dentro de mí sabía que no debía irme. Sabía que algo más me estaba esperando en el interior de la casa. Un impulso me hizo mirar hacia la puerta abierta. Allí, en el umbral, vi sombras moverse. No eran figuras claras, pero eran tantas que me sentí abrumado por la sensación de estar siendo observado por algo que no podía ver. Algo que había estado esperando. A medida que mi mente luchaba por comprender lo que sucedía, la mujer desapareció en la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Pero su presencia seguía flotando en el aire, como un eco persistente. Sentí un vacío, un hueco enorme en mi pecho. Ya no sentía miedo, solo una sensación de vacío y de pérdida. Decidí salir de la casa. Era lo único que podía hacer. Me dirigí hacia la puerta abierta, pero antes de salir, me detuve por un segundo. El pasillo, la casa, ya no me miraban con la misma indiferencia. Había algo en ellos ahora. Algo que me decía que, al salir, ya no podría volver a ser quien era. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía con certeza. Finalmente, di un paso hacia afuera. Al salir de la casa, la luz del día me golpeó, y por un momento sentí que mi respiración regresaba a su ritmo normal. El aire ya no era tan denso, y la presión que había sentido en el interior desapareció. Pero algo había cambiado. Algo en mí. Algo que no podía explicar. Me giré para mirar la casa, esperando ver una estructura desvencijada, vacía, como la había encontrado. Pero no. Lo que vi fue una casa más viva, más sólida. Las ventanas parecían más nítidas, las paredes más firmes. Era como si la casa, al ver que yo me iba, hubiera recuperado su vitalidad. Al alejarme, sentí que una parte de mí se quedaba atrás. No podía comprender qué había ocurrido allí, pero sabía que nunca olvidaría esa casa. La sensación de haber sido parte de ella, aunque por un momento fugaz, me perseguiría. Nunca me he considerado una persona supersticiosa, pero hay algo en la historia de esa casa que me intriga. El pueblo donde crecí era pequeño, casi insignificante, pero lleno de esas historias que uno escucha de niño, aquellas que se cuentan con una mezcla de miedo y fascinación. Desde que tenía memoria, siempre había rumores sobre la vieja casa en la colina. Había pertenecido a la familia de los Torres, una familia que desapareció hace más de 3 décadas sin dejar rastro. Nadie sabía qué les había pasado, pero la casa quedó allí, vacía, con las ventanas rotas y la puerta que siempre crujía, aun cuando no había viento. Cuando volví al pueblo después de varios años viviendo en la ciudad, la casa seguía allí, tan deteriorada como la recordaba, pero algo había cambiado. El tiempo había hecho su trabajo, las paredes se habían agrietado, las ventanas rotas dejaban entrar la lluvia, pero la puerta aún estaba allí. La misma puerta que todos decían que había estado cerrada con llave, sin embargo, siempre encontraba una rendija abierta. Y en esa rendija, parecía haber algo esperando. Algo que, aunque nadie lo admitiera, los vecinos parecían evitar. Nunca había entrado en la casa, a pesar de que siempre me había sentido atraído por ella. Era la sensación de que dentro de esas paredes había algo que nadie debía descubrir. O tal vez solo era mi curiosidad. Lo cierto es que, después de mudarme de vuelta al pueblo, empecé a escuchar nuevos rumores. Ahora ya no solo se hablaba de la familia Torres, sino de extraños ruidos y luces que aparecían en el interior de la casa por la noche. Algunas personas decían que la casa estaba maldita, otras que era el refugio de quienes no querían ser encontrados. Pero todos coincidían en algo, nadie se atrevía a acercarse. Un día, al caminar hacia mi casa después de hacer unas compras, decidí que era hora de entrar. No lo pensé mucho, solo la curiosidad me empujaba. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero la rendija estaba allí, invitándome a entrar. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Esta se abrió con un crujido que resonó por todo el vecindario. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero el aire que salió de la casa me envolvió como una neblina, frío y pesado. Dentro, la oscuridad era absoluta. No había luces, solo el reflejo débil de la luz que se filtraba por las grietas de las ventanas. La casa estaba silenciosa, y el único sonido que se oía era el crujido de las maderas bajo mis pies.
Avancé lentamente, con la sensación de que cada paso me llevaba más cerca de algo, pero no sabía qué. El aire estaba impregnado de polvo y humedad. La vieja casa parecía haberse detenido en el tiempo, pero algo en su interior me decía que no todo estaba tan inerte como parecía. Recorrí el vestíbulo y me encontré con una escalera que llevaba al segundo piso. Al fondo, podía ver una puerta entreabierta. Algo me impulsó a seguir adelante y decidí subir al segundo piso. Cada peldaño de la escalera crujía, como si me estuviera alertando de que no debía estar allí. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte. Al llegar al piso superior, el pasillo estaba tan oscuro que casi no podía ver nada. Algunas puertas estaban cerradas, otras abiertas, pero todas parecían llevar hacia habitaciones vacías. Me acerqué a la puerta al final del pasillo, la única que no estaba completamente rota. La empujé y entré. Al principio, no pude ver nada en la oscuridad, pero después de unos segundos, mis ojos se adaptaron, y pude distinguir un objeto en el centro de la habitación. Era una silla, antigua, con un tapizado deshecho por el paso del tiempo. Estaba sola, en medio de la habitación, y una sensación de incomodidad me invadió. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién había dejado esa silla en ese lugar específico? Me acerqué a ella y noté que algo más estaba allí. En el suelo, junto a la silla, había un cuaderno, desgastado por los años, con la tapa rota. Lo tomé entre mis manos, sintiendo un extraño escalofrío. Al abrirlo, descubrí que estaba lleno de notas escritas a mano, algunas casi ilegibles, otras más claras. Pero lo que me sorprendió fue lo que leí en la primera página: si encuentras esto, ya es demasiado tarde. La casa no olvida. El miedo comenzó a formarse en mi pecho. No podía dejar de leer, aunque algo me decía que no debía hacerlo. Las palabras en el cuaderno hablaban de la familia Torres, de su desaparición, de cómo cada miembro había caído uno por uno, hasta que solo quedó el silencio. Según el cuaderno, la casa tenía una especie de conciencia propia, una memoria de lo que había sucedido allí, y aquellos que entraban en ella estaban condenados a quedarse atrapados en sus recuerdos, reviviendo los mismos momentos una y otra vez. Mi respiración se aceleró, y cuando levanté la vista del cuaderno, un ruido sordo me hizo voltear. Un sonido leve, pero claro, como si algo se moviera en la planta baja. Decidí salir de allí, pero al girar hacia la puerta, sentí que algo me bloqueaba. La puerta, que antes había estado abierta, ahora estaba cerrada. No había cerradura, no había razón lógica para que no pudiera abrirla, pero la puerta no cedió. Pude escuchar el sonido de pasos abajo, en el vestíbulo, y por un momento me quedé paralizado, como si alguien estuviera en la casa conmigo. El aire se volvió más denso, y de repente una sombra pasó por el pasillo. No sabía si estaba imaginando cosas, pero mi mente me decía que debía irme. La casa ya no era solo un lugar abandonado, era un ser vivo, que me estaba observando, que no quería dejarme ir. El miedo se apoderó de mí en cuanto escuché los pasos. No eran suaves ni vagos. Eran pasos firmes, decididos, como si alguien estuviera caminando por el vestíbulo, acercándose. Mi corazón latía desbocado, y mi respiración se volvió errática. No podía quedarme allí mucho tiempo. La puerta no se abría, y algo en mi interior me decía que la casa no me dejaría ir tan fácilmente. Lo intenté de nuevo, empujando la puerta con todas mis fuerzas, pero seguía cerrada. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave, casi imperceptible, proveniente del pasillo. No entendía lo que decía, pero era como si una voz lejana, rota por el tiempo, me estuviera hablando directamente al oído. Era extraño. Algo en la casa me hacía sentir que todo estaba sucediendo demasiado rápido, como si el tiempo estuviera distorsionado, como si todo lo que había pasado en la casa durante años hubiera comenzado a desbordarse en este momento. Miré alrededor. La habitación estaba vacía, salvo por la silla y el cuaderno en mis manos. Los muebles rotos y el polvo que cubría todo parecían inertes, pero el aire estaba cargado de algo que no lograba identificar. De repente, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, como si la casa misma respirara. La luz débil que filtraba a través de la ventana parecía distorsionarse, y las sombras parecían alargarse, como si no fueran solo proyecciones de la oscuridad, sino algo más, algo con vida. Los pasos en el vestíbulo se hicieron más cercanos. Era como si alguien estuviera caminando directamente hacia mí, pero al mismo tiempo, no podía escuchar los sonidos de los pasos sobre el suelo, solo el crujido de la madera en la planta baja. La puerta seguía cerrada, y el miedo crecía en mi pecho. ¿Quién o qué estaba en la casa conmigo?
Decidí que debía salir de allí, costara lo que costara. Sabía que no podía quedarme más tiempo, pero la puerta no cedía. Miré alrededor, buscando una salida, una forma de escapar, pero todo lo que veía era oscuridad. Sentí una presión en mi pecho, como si la casa estuviera absorbiendo mi aire, como si me estuviera envolviendo en su abrazo. De repente, la puerta que me había bloqueado cedió. Un leve crujido y luego se abrió de golpe, como si la casa me dejara salir. El pasillo estaba vacío, pero el aire aún estaba pesado, y la sensación de ser observado no desaparecía. Salí rápidamente de la habitación, pero algo me hizo detenerme. Un leve sonido, como un suspiro, provenía de la planta baja. No estaba solo. Bajé las escaleras con cautela, sintiendo que la casa me atrapaba, que me mantenía dentro de sus paredes. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, aunque no estaba seguro de si quería descubrirla. El vestíbulo estaba igual de oscuro, y los pasos que había escuchado antes seguían presentes, pero ahora parecían provenir de varios lugares a la vez. La casa estaba viva de alguna manera. Estaba respirando. Esperando. Me quedé parado en el centro del vestíbulo, sin saber qué hacer. Estaba tan inmerso en el miedo que mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme. La presión en mi pecho se intensificaba a medida que el tiempo avanzaba, como si cada segundo que pasaba en ese lugar fuera un segundo más cerca de algo que no podía escapar. Un susurro, más claro esta vez, llegó hasta mis oídos, y sentí que mi corazón se detenía por completo. Vete, vete ahora. No lo pensé más. Corrí hacia la puerta principal, buscando una salida. La puerta estaba abierta, como si me estuviera esperando. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, una sombra apareció en el umbral. Me detuve en seco. La figura de un hombre, apenas visible, estaba de pie en la entrada. No podía ver su rostro claramente, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar. La figura no se movía. Solo me observaba. Recuerdo que mi mente no podía procesar lo que veía. Era como si mi cerebro estuviera bloqueado, incapaz de darme una respuesta lógica. La sombra permaneció allí por un momento que pareció eterno. Entonces, lentamente, comenzó a alejarse, desapareciendo en la oscuridad, pero antes de hacerlo, pude ver un destello de algo que parecía una sonrisa. Pero no era una sonrisa amable, era algo frío, vacío. La puerta, de repente, se cerró con un estruendo, como si algo o alguien la hubiera empujado. Me giré rápidamente hacia la puerta, pero ya no podía abrirla. Estaba atrapado de nuevo, atrapado dentro de la casa. Mi respiración se aceleró. La casa había cambiado. Ya no era solo una construcción vacía, había algo más en ella. Algo que me había estado esperando, algo que no podía escapar. Miré alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. El miedo era tan abrumador que mis piernas comenzaron a temblar. No sabía qué hacer, pero en ese momento, algo en mi interior me dijo que tenía que encontrar una forma de salir, y rápido. Pero no había manera de escapar. No sin enfrentar lo que estaba esperando dentro de la casa. El aire en el vestíbulo se volvió aún más pesado, como si la casa intentara atraparme. Miré la puerta que se había cerrado de golpe, pero no pude moverme hacia ella. La presión en mi pecho era insoportable, como si la casa me estuviera asfixiando lentamente. Miré alrededor, buscando alguna salida. Sin embargo, las paredes parecían moverse hacia mí, cerrándose poco a poco, envolviéndome en un abrazo que ya no podía ignorar. El eco de mis propios pasos resonaba en la casa vacía. Cada rincón de la vivienda parecía estar observándome, esperando que cometiera el siguiente movimiento. Mis pensamientos se confundían, y mi mente luchaba por encontrar una razón lógica para lo que estaba sucediendo. Sabía que no era normal. Sabía que no podía serlo. De repente, sentí algo que me heló la sangre. Un leve murmullo, casi imperceptible, pero tan claro como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Mi cuerpo reaccionó automáticamente, girando hacia el origen del sonido. Y allí, frente a mí, en el umbral del salón, la figura del hombre estaba nuevamente. Esta vez, no era una sombra vaga, sino algo mucho más concreto. Era un hombre alto, vestido con ropas antiguas, desgastadas por el tiempo, pero su rostro seguía siendo una sombra. No podía distinguir sus facciones, solo sus ojos. Dos orbes oscuros que me observaban con una intensidad que no podía comprender. El frío en el aire aumentó, y sentí como si el tiempo se detuviera por un instante. Estaba atrapado en ese momento, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir.
Los murmullos aumentaron, como si vinieran de todos lados, envolviéndome. Eran palabras ininteligibles, fragmentos de frases que parecían mezclarse y confundirse. Pero de repente, una palabra se destacó entre las demás: recuerda. Al escuchar esa palabra, algo en mi mente hizo clic. No sabía cómo, pero algo en mi interior me dijo que no era la primera vez que estaba allí. No era la primera vez que veía al hombre. No era la primera vez que sentía esa presión. Era como si una parte de mí, alguna memoria enterrada, hubiera comenzado a resurgir, trayendo consigo algo oscuro. Entonces, sin previo aviso, la figura del hombre dio un paso hacia mí. Cada movimiento era lento, pero calculado, como si estuviera seguro de lo que hacía. Yo no podía moverme. Mis piernas no respondían. El miedo era tan intenso que mi cuerpo parecía haber perdido todo sentido de control. Recuerda, susurró de nuevo. Y esa palabra, esa orden, se repitió en mi mente como un eco, arrastrándome hacia el pasado, hacia algo que no quería recordar. Sentí una presión en la cabeza, como si mis recuerdos estuvieran siendo empujados hacia la superficie. De repente, las paredes de la casa comenzaron a transformarse. Ya no eran solo paredes viejas y desmoronadas. Se convirtieron en algo más. Los contornos se distorsionaron, como si estuvieran cobrando vida, como si la casa fuera una entidad propia, moldeada por algo más oscuro, algo que estaba esperando que yo lo descubriera. Recuerda, gritó la figura, y el sonido resonó en mi mente con tal fuerza que caí de rodillas, sintiendo un dolor punzante en las sienes. Fue en ese momento cuando vi las imágenes, flashes de recuerdos que no sabía que tenía, momentos que no quería recordar. Vi la casa como era antes, cuando estaba llena de vida. Vi a los Torres, el hombre, la mujer, los niños, todos felices en su hogar. Pero todo se fue desmoronando, desvaneciéndose, cuando vi algo más. Algo oscuro, algo que no debía estar allí. Era un ritual. La familia había sido parte de algo mucho más grande, algo macabro que había quedado enterrado bajo los cimientos de la casa. Los rostros de los niños se distorsionaron en mis recuerdos, como si estuvieran marcados por algo que nunca debió haber sucedido. La casa, esa casa, no era solo un lugar físico. Era un refugio para algo que había sido invocado. Algo que había estado esperando, algo que había regresado con el paso de los años. Ahora lo recuerdas, dijo el hombre. Su voz ya no era un susurro, sino un eco profundo que vibraba en mis entrañas. La casa nunca olvida. De repente, todo dejó de tener sentido. La casa, el hombre, la familia Torres. Todo se mezcló en una visión distorsionada. La casa no era solo un refugio. Era una prisión, un lugar donde los recuerdos se atrapaban, donde las almas quedaban atrapadas en un ciclo interminable. La figura del hombre comenzó a desvanecerse, y lo último que vi fueron sus ojos, aún fijos en mí, observándome con una mezcla de triunfo y condena. La luz de la casa comenzó a desvanecerse, y todo se sumió en la oscuridad. Sentí que algo me empujaba hacia la salida, pero no podía ver nada. Todo era un vacío absoluto. El aire estaba pesado, como si fuera imposible respirar. No sabía si aún estaba dentro de la casa o si había salido. No podía recordar. Lo siguiente que supe fue que estaba afuera, en la calle, respirando aire fresco. El sol ya estaba cayendo, y la luz se volvía dorada. El pueblo, que antes había sido tan familiar, ahora se sentía extraño. La casa, sin embargo, permanecía allí, en la colina, observándome. Pero no era la misma. Algo había cambiado. No recuerdo cómo llegué hasta allí, o cómo logré escapar. Solo sé que, a partir de ese día, nunca pude dejar de pensar en la casa, en los recuerdos que habían regresado y en la sensación de que, aunque había salido, una parte de mí nunca lo haría. Era una tarde gris y húmeda cuando decidí ir. Había estado oyendo historias sobre esa casa desde que era niño, pero nunca me había atrevido a acercarme. El viejo caserón en la loma siempre había estado allí, al margen del pueblo, distante, aislado. Desde que recuerdo, siempre había sido una presencia en el paisaje, como una mancha de olvido sobre la ciudad. El terreno estaba cubierto por árboles altos y espesos, y la casa se erguía al final de un sendero de tierra que pocos osaban recorrer. Decían que el dueño de la casa había desaparecido hacía más de 30 años, y que nadie sabía realmente qué había ocurrido. Algunos decían que se había ido de repente, otros que había cometido un crimen, pero la verdad es que nadie sabía nada con certeza.
Las historias sobre la casa eran variadas. Los más escépticos hablaban de rumores, otros de extrañas luces en las ventanas durante la noche. Los viejos del pueblo solían murmurar entre dientes, como si la casa fuera un lugar maldito, pero ninguno se atrevía a decirlo claramente. Lo cierto es que, con el paso de los años, la casa se fue deteriorando cada vez más, hasta quedar completamente abandonada. Nadie se atrevía a acercarse. La gente decía que la casa estaba llena de ecos del pasado, y aunque en mi juventud me había sentido atraído por ella, la cautela siempre pudo más. Pero un día, después de mudarme de vuelta al pueblo, sentí que tenía que ir. No podía ignorar más esa sensación persistente de curiosidad. No quería quedarme con la duda de saber qué había dentro de esos muros. Ya no estaba dispuesto a que mi vida estuviera gobernada por lo que los demás pensaran o dijeran. Decidí ir un sábado por la tarde. El clima era sombrío, y aunque el día aún no había llegado a su fin, la luz ya comenzaba a desvanecerse bajo un manto de nubes grises. Conduje mi coche por el camino de tierra, que parecía más una huella de tiempo que un sendero real. Los árboles se alzaban a ambos lados, oscuros y silenciosos, como si el mundo alrededor de la casa hubiera estado esperando que alguien viniera. Al llegar, la casa se mostró ante mí en toda su gloria olvidada. Era imponente, con su estructura desmoronada y su fachada cubierta de hiedra. Las ventanas rotas parecían vacías, como ojos sin alma, pero las cortinas que aún quedaban ondeaban suavemente con el viento. La puerta principal estaba entreabierta, casi invitándome a entrar, pero algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte. Bajé del coche y caminé hacia la puerta. El aire era denso, y el silencio absoluto. No podía escuchar ni el canto de los pájaros ni el murmullo del viento entre las hojas. Todo estaba tan quieto que mi respiración parecía romper la calma. Al empujar la puerta, ésta cedió con un sonido bajo, como si se quejara de su propio peso. El vestíbulo estaba oscuro, y al principio, no pude ver nada con claridad. La luz que se filtraba desde fuera apenas iluminaba el suelo, cubierto de polvo y escombros. Mi primer impulso fue darme la vuelta, pero algo me detuvo. La puerta se cerró lentamente tras de mí, como si la casa me hubiera acogido en su interior. El silencio era absoluto, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Intenté no pensar en ello, pero el aire pesado me rodeaba, como si la casa estuviera respirando conmigo. Decidí avanzar. El vestíbulo estaba desordenado, con muebles rotos y viejos, cubiertos por sábanas grises que parecían haber sido colocadas allí para ocultar el paso del tiempo. Caminé hacia lo que parecía ser el salón, pero al hacerlo, me di cuenta de que las paredes estaban cubiertas de manchas negras, como si algo, o alguien, hubiera dejado su huella allí. La sensación de que la casa estaba observándome no desaparecía, pero traté de seguir adelante. Al llegar al salón, lo primero que noté fue el olor. Era un olor a humedad, a madera podrida, pero también algo más. Algo que no podía identificar. Al principio, pensé que era el simple paso del tiempo, pero luego me di cuenta de que era algo más profundo, como si la casa estuviera llena de recuerdos no procesados, recuerdos que no quería liberar. Había una gran chimenea al fondo, con las cenizas acumuladas en su base. Las paredes, cubiertas por un papel pintado viejo y desmoronado, daban una sensación de abandono, pero al mismo tiempo, había algo en su estructura que me hacía pensar que la casa aún tenía una presencia activa, una historia que no había terminado de ser contada. De repente, escuché un ruido. No era el viento ni el crujir de la madera. Era algo más. Un leve golpeteo, como si algo estuviera cayendo al suelo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. La habitación estaba vacía, salvo por el polvo y los escombros. Sin embargo, el sonido persistía, cada vez más fuerte, como si algo estuviera buscando su camino hacia mí. Decidí salir de la habitación, pero al girarme hacia la puerta, vi algo que me hizo detenerme. En el umbral, había una figura. Era apenas una sombra, un destello oscuro que se desvaneció tan rápido como apareció. No pude moverme, mi cuerpo estaba paralizado. No sabía si había sido mi mente, o si realmente había algo ahí, pero algo me decía que la casa no estaba vacía. Algo o alguien estaba esperando que descubriera lo que ocultaba. La figura que vi en el umbral desapareció tan rápidamente que dudé si realmente la había visto. Estaba seguro de que mis ojos no me habían engañado, pero algo en mi interior me impulsaba a pensar que todo había sido una ilusión, una distorsión de mi mente, causada por la oscuridad de la casa y el silencio que me envolvía.
A pesar de todo, decidí no quedarme allí mucho más tiempo. No me atrevía a correr, pero tampoco podía quedarme en el mismo lugar. No sabía por qué, pero algo me decía que la casa no me iba a dejar ir tan fácilmente. Me giré hacia la puerta, y esta vez, al abrirla, algo me detuvo. El ruido del golpeteo había cesado, pero ahora se oía otro sonido, más distante, como si algo o alguien se estuviera moviendo arriba, en el segundo piso. Podía escuchar claramente las maderas crujir, como si alguien estuviera caminando por el pasillo de arriba, acercándose a la escalera. Sin pensarlo, decidí subir. Al principio, mis pasos fueron cautelosos, tratando de no hacer ruido, pero el crujido de la madera me traicionaba. Cuanto más subía, más se intensificaba el sonido. De repente, un leve susurro se coló entre el sonido de los pasos. No podía entender qué decía, pero estaba claro que no venía de mi mente. Era real. Algo o alguien estaba allí. Cuando llegué al segundo piso, el pasillo estaba tan oscuro que apenas podía distinguir las sombras. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero había algo extraño en ellas. No parecían estar completamente selladas, como si algo o alguien las hubiera abierto antes y las hubiera dejado en ese estado. A medida que me adentraba en el pasillo, la sensación de que no estaba solo aumentaba. Las sombras se movían a mi alrededor, al igual que el aire. Todo en ese lugar parecía estar vivo de alguna manera. Al final del pasillo, vi una puerta entreabierta. No era la primera vez que la veía, pero algo en esa puerta me hacía detenerme. Era como si me estuviera llamando, como si la casa me estuviera pidiendo que entrara. Sin poder resistir, caminé hacia ella. La empujé suavemente y entré. La habitación estaba vacía, salvo por una vieja mecedora en el centro. La silla estaba ligeramente movida, como si alguien acabara de levantarse de allí. El aire estaba frío, más frío que en el resto de la casa. A lo lejos, en una esquina, vi algo en el suelo. Al acercarme, descubrí que era un pequeño objeto, casi invisible a la luz. Era una llave antigua, desgastada por el tiempo, con un diseño peculiar que no reconocí. La recogí, y al instante, un fuerte crujido resonó en la habitación. Me giré rápidamente, pero no había nada. El crujido provenía de la escalera, abajo, en el vestíbulo. Podía escuchar los pasos de nuevo. Esta vez, más claros. No venían del segundo piso, sino del primer piso. Como si alguien, o algo, estuviera caminando hacia mí. El miedo se apoderó de mí. No podía dejar de mirar la puerta. La llave que había encontrado parecía tener un significado, pero no sabía cuál. Sin embargo, algo en su diseño me hacía pensar que estaba relacionada con algo más en la casa, algo que no había encontrado aún. Los pasos se acercaban. Con la llave en la mano, decidí ir hacia el pasillo y bajar. Al llegar al vestíbulo, el sonido de los pasos se detuvo abruptamente. La casa parecía estar esperando. El aire estaba más denso que antes, y el peso de la atmósfera aumentaba con cada segundo. De repente, una figura apareció frente a mí. No era una persona, ni una sombra, ni una imagen distorsionada. Era una silueta humana, una figura alta y delgada, vestida con ropa antigua. Su rostro estaba borroso, pero sus ojos eran negros. Negros como el vacío, como si no hubiera nada detrás de ellos. No podía ver si era un hombre o una mujer. Lo único que podía sentir era la presencia de esa figura. No se movió, solo me miraba. El miedo era insoportable, pero algo me obligaba a quedarme quieto. La figura no decía nada. Solo permanecía allí, observándome en silencio, mientras las sombras parecían alargarse a su alrededor. No sabía si debía correr o quedarme, pero lo que sabía con certeza es que la casa no me dejaría ir tan fácilmente. Finalmente, la figura dio un paso hacia mí, y entonces, todo se detuvo. El silencio era absoluto. No había ruido, no había movimientos, solo la presencia de esa sombra frente a mí. Fue en ese momento cuando entendí que no estaba solo en la casa, y que tal vez nunca lo había estado. La casa misma parecía estar viva, consciente de mi presencia, y esa figura, esa sombra, era solo una manifestación de lo que había estado esperando. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció. No en una explosión de luz ni en un destello de oscuridad, sino que se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. El aire volvió a ser más ligero, y el peso en mi pecho desapareció. Miré a mi alrededor, confundido, pero la casa seguía igual. Vacía, pero llena de algo que no podía comprender. Me giré para irme, pero algo me detuvo.
En el suelo, donde había encontrado la llave, vi una nueva marca. Una marca en el suelo, como si algo o alguien la hubiera dejado allí. Decidí salir de la casa, pero antes de hacerlo, miré una vez más hacia la ventana rota, al fondo de la habitación. Allí estaba. La misma figura, de pie, observándome desde la ventana, sus ojos vacíos como la oscuridad misma.